Hola, bienvenido a un nuevo episodio del Beto Podcast desde los nuevos estudios de La Diestra. Ayer sacamos el primer episodio desde este estudio, escuché sus comentarios y fuimos incorporando algunas de las cosas que me dijeron, pero la abrumadora mayoría fue positivo y lo agradezco. Yo estoy contento con el espacio, me alegro que ustedes también estén contentos. Hoy vamos a continuar hablando sobre la guerra. No vamos a entrar en lo particular entre Irán, Estados Unidos e Israel, pero profundizar de cómo pensar sobre la guerra, cómo pensar si la guerra tiene un espacio en la justicia, si es útil, si en algunas ocasiones puede ser necesaria para construir un mundo más moral. Y para eso me voy a apalancar de dos de mis pensadores favoritos cristianos, Santo Tomás de Aquino y C.S. Lewis, que ambos profundizaron sobre este tema y nos daban una forma de pensar de cómo el cristiano debe atender esta pregunta sobre la guerra. Si el cristiano debe o no debe ser pacifista. Y si eso es lo que nos enseña la tradición cristiana, si eso es lo correcto, si eso es lo moral. Porque siento que ese impulso pacifista está muy presente en nuestra cultura, en especial en las redes sociales. Uno lo escucha mucho, de que yo me pongo a todo tipo de guerra, como si eso fuese un planteamiento moral. Escuché algunos comentarios que me hicieron en el episodio de ayer, pero también lo he visto en conversaciones, ¿verdad?, allá afuera y en algunos clips y reels. Voy a incorporar un clip que hizo Molusco en una conversación que tuvo con Andrew Álvarez, donde toca más o menos esa intuición o ese sentir allá afuera de que la guerra es mala. Sabemos que es mala, pero que solamente produce malo. No puede ser útil en ninguna ocasión. Y yo quisiera profundizar eso, porque creo que es importante que lo entendamos, y no solo para la guerra, sino para el uso de la fuerza. Si a usted le gusta este contenido, denle like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Aprovecho para invitarlos al Patreon de La Diestra, patreon.com/La Diestra. Si usted cree que la familia tradicional, el núcleo familiar, es el fundamento de una sociedad próspera y libre, si usted cree que la responsabilidad individual es importante para tener una sociedad justa, próspera, si usted entiende que los libres mercados es el mejor mecanismo económico para traer prosperidad material para los pueblos y los ciudadanos, usted es diestro. Usted es parte de La Diestra. Y si usted quiere ser aún más parte, colaborar con nosotros directamente, tener acceso a contenido exclusivo, vaya a patreon.com/La Diestra. Hago también un anuncio breve a aquellos que son miembros ya de La Diestra. Estas semanas no va a haber en vivo y no va a haber HQ, porque estamos transicionando esos programas aquí a los nuevos estudios de La Diestra. Esperamos que en las próximas semanas podamos volver a arrancar el HQ, y lo que estamos proponiendo es que el HQ sea en vivo, para que ustedes puedan entrar y comentarnos y hacernos preguntas mientras se está grabando el HQ, y que sea algo más interactivo, exclusivo para los miembros de La Diestra. También aprovecho para invitarlos a participar del servicio especial de Viernes Santo en el Coca-Cola Music Hall. El Viernes Santo nos recuerda que el sufrimiento no tiene la última palabra la tiene Dios. Viernes 3 de abril a las 9:30 de la mañana, en la palabra estará el pastor Otoniel Font, y en la música Miel San Marcos. Es importante esa semana, esos días y todo el año estar conectado con lo importante, con lo que trasciende, conectar con Dios, vivir esa experiencia. Si usted lo quiere hacer en ese evento, vaya a las 9:30 de la mañana, el 3 de abril, viernes 3 de abril, en el Coca-Cola Music Hall. Ok, vamos a lo que vinimos. Aquí voy a arrancar con el clip de Molusco. Como les dije, no es para señalar a Molusco. Esto es un sentir muy común. Y quiero que lo escuchemos, porque creo que habla lo que mucha gente piensa sobre la guerra. Y luego profundizamos para entender qué es lo que tiene sentido, cómo uno debe pensar sobre este problema. Yo creo que hay gente que yo los leo en las redes sociales y ahora viene y van a sentir el fuego y el poder de los Estados Unidos. Irán no se va a quitar y viene con fuego. Y es como una guerra, como si fuera un partido entre un mundial de fútbol. Y la realidad del caso es, sabes que a mí esa pendeja me molesta bastante. Esa pendeja de redes sociales. No, y ahora van a sentir la furia de Estados Unidos y van para acá y y perdemos de perspectiva y se nos olvida que aquí, mientras tú estás con la estupidez de que ahora van a sentir el fuego estadounidense y ahora viene Rusia y va a meter mano y China va a meter mano.
En eso estoy de acuerdo con Molusco. Se trivializa, se normaliza, se minimiza el dolor que es la guerra y uno lo empieza a ver ahora por redes sociales. Yo recuerdo cuando empezó era la guerra de Irak, que era de las primeras que uno veía por televisión, 24/7, y te ponían hasta como los scores, que es un poco lo que le está diciendo. Y se sentía raro, deshumanizaba lo que estaba sucediendo, toda la tragedia y el dolor que estaba sucediendo. Y hoy en día es peor porque están todas las redes sociales. En ese sentido estoy de acuerdo con él. El lenguaje, ¿verdad? Cómo se viraliza cualquier imagen y hasta se burlan, se ríen. Yo en ese sentido estoy de acuerdo que deshumaniza y no es la forma correcta de atender un tema que puede que sea necesario para tumbar regímenes que causan mucho daño. Puede que sea necesario, pero no quiere decir que se debe trivializar, porque al final del día se trata de seres humanos que están viviendo en las peores experiencias, ¿verdad? De la experiencia humana, los peores momentos. Ya seas soldado, militar, el que estás tomando las decisiones, ya estás del otro lado, ya seas un civil que vive cerca, ya seas un civil que te afecta de alguna manera, familiar que ha perdido hijos, padres, o sea, todo eso es tragedia humana. Y yo estoy de acuerdo que no se debe reportar ni se debe hablar con la ligereza o de manera tan liviana, ¿verdad? Algo tan humano, tan profundo. No, también va a compartir y viene Irán no se va a quitar para aquí para allá. Mientras tú estás hablando toda esa mierda, se pierden vidas humanas, gente inocente. Y tú caes en la estupidez que los gobiernos y toda esta gente quiere que tú caigas. Eso me parece una mierda. Porque realmente hemos perdido completamente la sensibilidad. Cuando yo escucho gente peleando y leyéndolos en las redes sociales de, papi, ahora es que van a sentir el torque estadounidense. Cabrón, esto no es el Super Bowl. Esto no es juego de baloncesto de NBA. Esto no es el BCN. Esto no es el Mundial de Fútbol. Esto no es el Clásico Mundial de Béisbol que empieza ya el viernes. Esto no es esto. Mientras tú estás diciendo esa estupidez, lo que estás diciendo es que van a sentir el fuego, que las bombas van para encima de gente y que niños les van a cortar la cabeza y que gente no tiene nada que ver, van para abajo que las pelas. Usted te convirtiste en un tipo bien insensible. Ahora, pero yo quiero realmente ver cómo es tu actitud si al lado de tu casa explota una jodida bomba mañana. O de repente tú estás en un tren y viene un tipo y dice pan y explota una bomba mañana. Esto es una mierda lo que nosotros estamos viviendo y nosotros nos estamos convirtiendo en esa pendeja, en esa mierda insensible. Yo no sé cómo ustedes lo ven, pero a mí esa actitud de las redes sociales, eso sí me encabrona. Yo puedo ignorar un montón de cosas y ustedes saben que yo lo hago. Pero esa pendeja a mí me molesta. Yo quería comentar porque desde hace días estoy viendo esa mierda. Ahora van a sentir el toque estadounidense. No, Irán no se va a quitar, papi, le va a meter 4 bombas. Rusia va a compartir. ¿Qué mierda es en qué mierda nos hemos convertido? Definitivo, como dije hace unos segundos, ese tipo de conversación no es productiva y no es correcta, no es moral. Lo que sí es interesante es que solamente se ven estas reacciones de como que eso es feo, no lo hagan, la violencia no, cuando los países democráticos o los países libres deciden utilizar la fuerza para causarle daño a los países que están ya causándole daño a sus ciudadanos. Porque lo que pensamos es que como la guerra es una acción, alguien tiene que tomar una decisión y actuar, utilizar la fuerza, es una decisión, es una acción. Se piensa que como esa acción trae consigo sufrimiento, porque lo trae, es automáticamente mala. Pero no piensas que la inacción, el no hacerlo, puede ser un escenario peor. Y esa es la pregunta que nos tenemos que estar haciendo siempre. Cuando analizamos estas cosas, más allá de las emociones, del sentimentalismo, que no lo quiero descartar, es real, yo lo tengo. Es cierto cuando ven las imágenes. Uno lo siente, eso es bueno, es sentir empatía. Pero si uno solamente toma decisiones a base de eso, lo que estás haciendo es abriéndole las puertas para que los que no le importa ninguno de esos sentimientos, como todos estos regímenes, autócratas, dictadores, abusadores, como ellos no tienen esos sentimientos, ellos no les importan, ellos van a utilizar ese sentimiento para provocártelo en ti, para que no te metas, para que rechaces la intervención militar de los que pueden venir a ayudar y nunca ayuden, y esos regímenes se perpetúan para siempre. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cuál es la respuesta moral cuando tú tienes
regímenes, autócratas, dictadores, abusadores, que abusan de sus pueblos y no solo de sus pueblos, de sus vecinos, que te quieren destruir a ti, que quieren crear inestabilidad por todas partes y quieren aumentar el sufrimiento humano. Son una máquina de sufrimiento humano. ¿Qué hacemos en esas situaciones? C.S. Lewis toca este tema. C.S. Lewis, un escritor que los que escuchan el Beto Podcast me han escuchado hablar sobre él. Tiene muchísimos libros, muchísimas narrativas, ensayos. Es un gran pensador. Se los recomiendo que lean The Abolition of Man, Mere Christianity. Los que han visto las películas de Narnia, pues él es el escritor de Narnia, de los libros de Narnia. Si tienen hijos que están entre 7 a 12 años, los libros de Narnia son espectaculares. Es un gran escritor. Lo hemos utilizado antes en el podcast. Él escribió un ensayo que se llama Why I Am Not a Pacifist. ¿Por qué yo no soy un pacifista? ¿Ok? Y él lo va a profundizar con una lógica moral y una lógica cristiana. Y quiero que prestemos atención, porque creo que hace las preguntas correctas. Lewis comienza aclarando que la pregunta no es si la guerra es horrible o si no es horrible. Él concede inmediatamente que la guerra es terrible. No hay duda, la guerra es terrible, es tragedia humana, día tras día, hora tras hora. Y me imagino que los que están allá adentro parece que es interminable, es como que es pura tragedia, pura miseria. So que no hay duda que lo sea. Pero Lewis plantea algo como esto. The question is not whether war is very disagreeable, but whether it is always wrong. La pregunta no es si la guerra es buena o mala, desagradable. Es si siempre es mala. La pregunta no es si la guerra es desagradable, sino que si siempre es moralmente incorrecta. Desde el inicio se separa la emoción de la moralidad. Y eso es algo bien importante, que es bien raro en tiempos modernos y algo que yo quiero traer y he venido trayendo en el Beto Podcast y quiero que ustedes lo empiecen a pensar de esa manera. Las preguntas sobre bien y mal son preguntas que van más allá de las emociones, que van a la razón, que tenemos que poder utilizar la razón para contestarla. Eso incluye la pena de muerte, el aborto, el divorcio, las guerras. Todas estas preguntas que hoy en día la única lógica que se utiliza es la no lógica, es la emocional, nos meten problemas. Pero esas preguntas tienen respuestas correctas y como tienen respuestas correctas de manera objetiva se pueden razonar. Y eso es lo que le está haciendo ahí. Más allá de las emociones, más allá del odio ¿verdad? y el desprecio que le tengo al sufrimiento humano que veo en las guerras, más allá de eso tengo que poder analizar cuál es el mundo que estoy produciendo cuando tomo estas posturas de que si la guerra siempre es mala, si más o menos, si siempre es buena, si es en un entremedio, si a veces sí, a veces no, cuándo sí, cuándo no. La respuesta que yo le dé a esas preguntas morales tiene consecuencias sobre la cantidad de sufrimiento y bienestar humano. Y por ende, tengo que poder analizarlas más allá de las emociones. Luego da su argumento histórico cristiano. Él dice, bueno, si el pacifismo absoluto, ¿verdad?, que se siente a veces en la cultura cristiana, que te están impulsando un pacifismo absoluto. Si el pacifismo absoluto fuera el cristianismo verdadero, entonces la iglesia habría estado equivocada durante casi toda su historia. Porque la tradición de la iglesia, la bíblica, las enseñanzas, la doctrina, no es un pacifismo de que te quedas dado y no pasa nada. Esa no es la realidad cristiana. No es la tradición, no es la iglesia, no son las cartas de las personas, no es lo que escriben los autores principales. Aquí tengo la Summa Theologia. La Summa Theologia de Santo Tomás de Aquino, uno de los filósofos más importantes del cristianismo, que tiene una parte, una sección de este libro que define lo que es una guerra justa. No dice la guerra nunca es justa, dice hay ciertas condiciones que son necesarias para pensar si una guerra es justa o no. O sea que el pacifismo como el nunca guerra, como esa posición de que todas las guerras son malas en el sentido de que son lo peor de lo peor o que todas las guerras son injustas, no es consistente con la tradición filosófica cristiana. Luego Lewis entra a decir, la caridad cristiana no elimina el deber de proteger. Lewis hace una distinción muy concreta. Amar a tu enemigo no significa permitir que mate a tu vecino.
Muy importante, porque sí nos enseñan que nosotros tenemos que amar hasta a nuestros enemigos. Pero eso no significa que tú permitas, promuevas, aplaudas o incentives que tu enemigo mate a tu vecino. Él plantea que hay situaciones donde el uso de la fuerza no nace del odio, sino del deber. Y desarrolla la siguiente idea. Si un hombre ataca a otro injustamente, detenerlo puede ser un acto de amor hacia la víctima. Esto está bien codificado. Si te fijas, esa lógica de Lewis, que es similar a la lógica de Santo Tomás de Aquino, es lo que codifica nuestros sistemas legales, es lo que codifica hasta las leyes internacionales de las que hablan mucho. Toda esta ética liberal, secular, en verdad viene de ideas cristianas. O sea, todo lo que tú lees aquí es lo que termina siendo lo normal. Tú se lo puedes contar a alguien y te va a decir, eso es sentido común, hasta un ateo. Te va a decir, sí, eso es sentido común, así es que funciona el mundo. No, así no es que funciona el mundo, así que funciona la lógica cristiana. Por eso es que tú la ves que se va conectando a nuestras ideas de hoy en día, aunque tú no lo entiendas ni lo creas. Pero esta lógica que nosotros estamos describiendo aquí, porque para la mayoría de nosotros tiene sentido, no es la misma en todas partes del mundo. El pacifismo depende de que otros hagan el trabajo sucio. Aquí toca algo bien importante y bien profundo. Los pacifistas, para sobrevivir, para que existan los pacifistas, tienen que depender de no pacifistas para que los protejan. Porque si el pacifista es exitoso en regar su idea de pacifismo, pero solamente el 5% no la compra, ese 5% va a abusar del 95% de pacifistas. Lo único que va a proteger al pacifista es que haya personas que no hayan comprado el pacifismo que decidan protegerlo. O sea que si nosotros creemos que el cristianismo es bueno que sobreviva y crezca, o la moralidad occidental, la que nosotros tenemos en nuestra cultura, sea anclada a una religión o no anclada a una religión, una moralidad secular, si ustedes quieren que esa lógica sobreviva, tú tienes que estar dispuesto a protegerla. Tienes que estar dispuesto a usar la fuerza. Y si eres pacifista absoluto, no lo vas a hacer nunca. Y lo que vas es a permitir a aquel que no le importa tres pepinos tu moralidad que te aplaste. Por eso él dice, el pacifismo depende de que otros hagan el trabajo sucio. Si los buenos se rehúsan a luchar, el mundo le pertenece a los violentos. La guerra no es un bien, dice Lewis, pero puede ser un deber. Él no glorifica la guerra. Yo tampoco. La detesto. War is not a good thing, but it may be a lesser evil. La guerra es un mal, pero permitir que el mal triunfe es un mal peor. Si la solución, la forma que tú tienes para detener a ese mal es la guerra, pues la guerra en ese sentido es superior moralmente a no actuar, a no hacerlo. Por eso hablé antes que la acción en ocasiones, aunque produzca tragedia, produce un mejor mundo que la inacción. No siempre. Hay guerras injustas. Hay guerras injustas. Hay guerras innecesarias. Hay guerras que son para conquistas y qué sé yo, que es para causar daño, no son guerras justas. No estoy diciendo que siempre. Pero es importante que entendamos que tampoco es nunca. Eso es lo que está estableciendo Lewis y eso es lo que quiero también comunicar. Que entendamos cuándo sí y cuándo no. Y que podamos usar la razón para tomar esas decisiones y no las emociones solamente. El peligro del juicio individual absoluto. Lewis advierte contra la idea moderna de que cada individuo debe rehacer toda la teoría política antes de obedecer. Aquí entra un poco, esto viene mucho de Aquino, de Santo Tomás de Aquino, el tema de la legitimidad de la autoridad. ¿Verdad? Cuando la autoridad toma decisiones y que no todo el mundo esté empezando a juzgarlo así por información muy incompleta, por videos que ven o alguna noticia que escucharon, empezar a juzgarlo como que no, esta autoridad lo que es corrupción y esto lo que quieren es esto, porque deslegitimiza la autoridad. En ocasiones la autoridad debe ser deslegitimada, o que ahí se crea algo confuso, pero es un peligro pensar que solamente la autoridad está para corrupción o para causar daño y que no, ¿verdad? Y que los políticos son tan distintos a nosotros que ellos quieren algo y nosotros queremos algo bien distinto y ellos nos usan en sus narrativas. No estoy diciendo que no sucede, sucede y sucede mucho.
pero que hay que ser cauteloso. Eso es lo que establece Lewis, que tienes que ser cauteloso con esas narrativas, porque al final lo que creas es un vacío y esos vacíos también se prestan para que vengan los lobos y te coman. Y su punto más profundo, Lewis ve el pacifismo como una posible distorsión sentimental del cristianismo. Él sostiene que el cristianismo no elimina el realismo sobre el mal humano. En términos casi literales, the New Testament does not regard war as the greatest of evils. Para Lewis, el peor mal no es la guerra, es el pecado, la injusticia, la maldad organizada. El núcleo de la visión de Lewis sobre la guerra es trágica, pero no siempre es inmoral. Y negarse a usar la fuerza cuando es necesaria puede ser una forma de irresponsabilidad moral. Y a eso quiero aterrizarlo. Y lo hablamos también en el episodio de ayer. La paz, la estabilidad, lo que todos deseamos, ese bienestar humano, se produce cuando las personas asumimos responsabilidades morales. En ocasiones, eso significa estar dispuesto a poner la vida tuya y de los tuyos en la línea para detener y eliminar a otros que lo que quieren es causarte daño a ti y a los tuyos. Esa es la realidad del mundo. La guerra es eso en términos de países. ¿Que se ha utilizado para mal? Absolutamente. ¿Que Europa está mejor porque decidieron pelear contra Hitler? Definitivo. Esa guerra era justa. Se debió haber entrado en la Segunda Guerra Mundial para detener el imperialismo alemán de los nazis y de Adolf Hitler. Yo entiendo que sí. Entonces, hay ocasiones donde se tiene que poder hacer ese trabajo. Se tiene que poder entrar a detener que un mal se siga metastizando, siga creciendo, se siga desarrollando. Porque si ese mal se sigue desarrollando, puede llegar a un punto que no es detenible y se convierte perpetuo, se perpetúa. El caso de Irán es complicado, es muy complicado. Hay muchas cosas pasando, hay mucha información, está en las redes sociales. Es Trump, que es una figura polarizante. Es Israel, que ha sido polarizante en los últimos años. Hay muchas narrativas corriendo. La realidad es que Irán es un régimen que ha causado muchísimo daño. Es malo, es malo. Los que tomaron la decisión eran las autoridades correctas. Y lo que están buscando me parece que es legítimo. Para mí parece ser una guerra justa. No quiere decir que tenga sentido hacerla. Esa es otra pregunta. ¿Este es el momento adecuado? ¿Tenemos los recursos para hacerlo? ¿Nos estamos sobreextendiendo? Hay muchas guerras, hay muchas cosas, hay muchas batallas pasando. Tengo una deuda externa. O sea, hay muchas otras consideraciones que hay que tener para establecer si tiene sentido entrar o no en esta batalla, en este conflicto. Yo al momento entiendo que sí, pero va a depender mucho de si se va a extender y el desenlace. Yo no tengo información a eso, que me quedo más neutral. Pero lo que quiero explicarles a ustedes es que entiendan cómo uno puede pensar sobre esto y que es importante, si son temas tan importantes como bien dice Molusco, de vida o muerte, de sufrimiento humano, pues son los temas que con más calma hay que evaluar. Hay que sentarse y con lógica y sabiduría y pensarlos bien para poder llegar a posturas. Lo mismo con todas las preguntas morales. Tenemos que dejar el emocionalismo y el sentimentalismo al lado todo el tiempo. No todo puede ser, es que me siento, es que hay bendito, es que lo otro. Hay que aplicar la razón de cómo producimos un mundo más moral, más estable, donde haya más bienestar y que hay que tomar decisiones difíciles y que hay que reconocer que hay enemigos y hay personas que quieren causarte daño y no todo el mundo tiene ese mismo objetivo que tú tienes de un mundo más moral o ven el mundo con una moralidad muy, muy, muy distinta que es conflictiva con la tuya. Vas a tener que atender esas situaciones. Y lo que quería traer hoy es que vean que hay mucha literatura de cómo pensar sobre esto, especialmente en el lado cristiano, y que se vende hoy en día como un cristianismo bien pacifista. Y claro que lo que deseamos es paz, claro que lo que deseamos es bienestar, claro que lo que deseamos es menos violencia, pero el camino hacia eso en ocasiones requiere detener a aquellos que no están jugando tu mismo proyecto, aquel que no le importa tus reglas,
aquel que te dice, tú estás violando leyes internacionales cuando ellos se dedican a violar leyes internacionales cada 5 segundos. Tú tienes que vivir con el estándar. Y está bien, debemos vivir con los estándares mayores, los mismos que nosotros nos creamos, que surgen, ¿verdad?, de esta tradición cristiana. Todos esos estándares éticos y morales que a veces parecen ser límites y impedimentos. Me encanta que los tengamos. Pero no pueden ser nunca un impedimento de nosotros poder defendernos y de defender a las personas buenas, inocentes en el mundo de los tiranos. Porque cuando ese límite me amarra las manos, no estoy produciendo un mundo más moral. Lo que estoy usando es esa excusa para ser un cobarde. Y eso no puede ser. Eso no es lo que produce un mejor mundo. La valentía es muy, muy importante. Así que nada, los dejo con eso. Sé que es un poco más filosófico. Creo lo tenía en el pecho, lo quería comunicar. Estaba leyendo a Aquino, estaba leyendo a C.S. Lewis, conectaba con lo que estaba pasando en el momento, y creo que es algo importante que aprendamos a pensar sobre estas cosas. Quería compartirlo con ustedes. Espero que les haya gustado el contenido. Si les gusta, denle like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Nos vemos la próxima. Bye.